Compañeros, doctor, buenas noches. En representación del grupo número 6, procederé a exponer ante ustedes nuestro análisis jurisprudencial de la casación número 928 del año 2016, Lambayeque. Teniendo en cuenta que previo al desarrollo de los antecedentes y cuestiones planteadas, se evidenciará la concurrencia de los 4 elementos requeridos para la configuración de responsabilidad civil extracontractual. Por ello, en la primera pestaña, iniciamos con la descripción del hecho en cuestión, siendo que con fecha 27 de enero del año 2008, en el distrito de Pucará, se produjo un accidente de tránsito a partir de la invasión de carril por parte de don Eli Reyes González, quien a su vez se encontraba en estado de ebriedad mientras conducía el vehículo cuyo derecho de propiedad le pertenece a la Municipalidad Distrital de Pomahuaca. Este acontecimiento desencadenó lesiones graves a doña Fanny Luz Mondragón Cervera, quien en la presente casación se constituye como demandante, y su familia. En particular, don Pepe Augusto Pérez Mera, esposo de esta y quien conducía el vehículo impactado, a partir de tales lesiones graves, murió. Entonces, corresponde a iniciar el análisis de los 4 elementos de la responsabilidad civil extracontractual. En primer lugar, tenemos el elemento de la antijuricidad. Tal como se observa de la descripción del hecho, se debe determinar si la conducta realizada por don Eli Reyes González ha contravenido con el derecho. Por lo cual, tal como menciona Taboada, en este escenario, sobre aquella conducta recae una norma jurídica que expresamente la prohíbe al constituirse esta en un delito, y se encuentra tipificada asimismo en el artículo 124 del Código Penal. Por lo que en este caso el tipo antijurídico es típico y su constitución acarrea la vulneración del deber jurídico genérico de no causar daño a otros. En segundo lugar, tenemos el elemento del daño. Como se señaló previamente, de la conducta antijurídica de don Eli Reyes González nace la obligación legal de indemnizar para resarcir los daños a las víctimas, siendo estas la demandante Fanny Luz Mondragón Cervera, esposo Oxiso e hijos. Por consiguiente, teniendo como punto de partida lo consagrado en el artículo 1985 del Código Civil, podemos determinar los daños patrimoniales y extrapatrimoniales del hecho en cuestión. Comenzaremos por el daño patrimonial. Siguiente. Y sus dos vertientes: daño emergente y lucro cesante. Ok. En primer lugar, tenemos el daño emergente, el cual, como se señala en la pestaña, comprende aquella pérdida material efectivamente sufrida. En este caso, corresponden a los gastos médicos de recuperación y tratamiento de las víctimas, las reparaciones del vehículo impactado que quedó inoperable tras el choque. Y en segundo lugar tenemos el lucro cesante, el cual involucra la ganancia dejada de percibir. En este caso, por ejemplo, el occiso era quien ejercía el rol de soporte económico de toda la familia de la demandante. Finalmente, analizaremos el daño extrapatrimonial, recordando que en este tipo de daño específicamente, las afectaciones deben ser debidamente acreditadas. Ok. En primer lugar, tenemos el daño a la persona, el cual comprende vulneraciones a la integridad física, aspecto psicológico y o al proyecto de vida, siendo evidente que en este caso se ha quebrantado el proyecto de vida del esposo de la demandante, quien lamentablemente falleció. En segundo lugar, tenemos el daño moral, que engloba la lesión a los sentimientos de las víctimas, siendo obviamente el evento traumático de presenciar la muerte de su padre el desencadenante de múltiples aflicciones psicológicas generadas tanto en la demandante como en sus hijos. En tercer lugar, tenemos el elemento de la relación de causalidad. En este extremo, determinamos que en efecto sí existe una causa-efecto entre la conducta antijurídica del demandado y el daño causado a la demandante, esposo e hijos, por lo que corresponde analizar la causa adecuada y sus dos factores, los cuales son propios de la responsabilidad civil extracontractual. En primer lugar, tenemos, por favor, lo siguiente: el factor inconcreto. En este apartado se constata que la muerte del esposo de la demandante y las graves heridas que sufrieron sus hijos y ella es consecuencia fáctica del accidente provocado por el demandado en estado de ebriedad y realizando maniobras erráticas como saltar intempestivamente de carril.
Y en segundo lugar, tenemos el factor in abstracto. Aquí sí se evalúa si en la cotidianidad la conducta del demandado hubiese desencadenado daño a las víctimas, siendo la respuesta afirmativa, porque conducir en estado de ebriedad desencadena daño a otras personas mediante el establecimiento de maniobras erráticas. Finalmente, en cuarto lugar, tenemos el factor de atribución. Por ende, es necesario invocar el artículo 29 de la Ley 27.181, también denominada Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, que en relación con el artículo 1970 del Código Civil nos permite inferir a nosotros que el daño fue causado mediante una actividad riesgosa que produce un peligro adicional al ordinario para los demás, viniendo a ser la conducción de un vehículo automotor, siendo evidentemente un factor de atribución objetivo. Una vez analizada la concurrencia de los 4 elementos indispensables para la configuración de responsabilidad civil extracontractual, analizaremos ahora sí los antecedentes de la casación revisada. La sentencia en primera instancia sí declaró fundado en parte la demanda de indemnización por daños y perjuicios por responsabilidad civil extracontractual interpuesto por doña Fanny Luz Mondragón Cervera contra don Eli Reyes González y la Municipalidad Distrital de Pomahuaca por daños patrimoniales y extrapatrimoniales anteriormente detallados. No obstante, la sentencia de segunda instancia revoca el pago de los conceptos de daño emergente, lucro cesante a la persona y moral. ¿Cuál es su motivación? La instancia consideró que la reparación civil fijada en el proceso penal constituyó de por sí un impedimento para volver a demandar por esos mismos conceptos en sede civil. En consecuencia, la demandante para esta instancia se encontraba impedida parcialmente para pretender el resarcimiento por daños y perjuicios. En todo caso, ¿qué determinó la última instancia a través de la casación analizada? Esta instancia determinó en primer lugar que la interpretación del artículo 106 del nuevo Código Procesal Penal era incorrecta, pues para el momento de emitir sentencia condenatoria, esta todavía no entraba en vigencia, constituyéndose una ilegítima aplicación retroactiva de la norma. En segundo lugar, a través de los autos propios del proceso penal se comprobó que la demandante no pudo constituirse de manera directa o indirecta como parte civil seguida contra los demandados. Por consiguiente, no existe impedimento alguno de iniciar un proceso civil para buscar resarcir los daños y perjuicios ocasionados a ella y a su familia. Finalmente, y en relación con ello, la sentencia penal es deficiente para analizar los fallos, para analizar los daños patrimoniales y extrapatrimoniales causados a los agraviados. ¿Por qué? Sencillamente porque el objetivo de una sentencia condenatoria en materia penal es sancionar al responsable de la conducta ilícita, mientras que en materia civil su objetivo es indemnizar a las víctimas de aquella conducta ilícita por los daños causados. Gracias por su atención.